con los dos, los que están aquí, los que están ahí. Bien, pues ahora sí, buenas tardes. Mi nombre es Servando Álvarez, soy catedrático de la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Sevilla y antes de nada agradecer a mi compañero Antonio que haya tenido la gentileza de invitarme. La verdad es que me pide que cuente en 1 hora y media lo que yo doy en 1 año. Eso es como resumir guerra y paz en media carilla. Pero bueno, no pasa nada. Eso sí es un reto. El otro reto es que aguantemos hasta la hora de comer y empieza la gente ya a ponerse nerviosa, pero no hay problema. Voy a cumplir los tiempos. Bien, el tema es electrificación del sector residencial y terciario y aparecen 2 puntos. Solamente voy a tratar una parte de la electrificación del sector residencial y terciario que se refiere a la climatización y la agua caliente sanitaria. Y básicamente, antes de empezar, mi formación es en eficiencia energética. Yo trabajo en eficiencia energética desde el Paleolítico, en concreto desde el año 79. No, sí, 79, por la tarde. Y le di clase a Antonio. Aprobaría, me imagino, si no lo estaría aquí. Fenomenal. Muy bien, pues entonces el contenido tiene tres partes. Primero, la energía en la edificación y el marco legislativo. El marco legislativo, a mi juicio, es una oportunidad, no es un freno, en este caso en absoluto, al desarrollo de un montón de cosas en la edificación y entre otras, digamos, los equipos que se alimentan de energía eléctrica. Después voy a hablar de la instalación de producción de calor y frío, que es básicamente lo que es climatización y agua caliente sanitaria, y hablaré de la guinda del pastel, que es la bomba de calor, y finalmente haremos una especie de Viva Cartagena, es decir, una mezcla de cómo se liga la eficiencia energética y los equipos que usan electricidad como vector energético y lo que a mi juicio es las futuras tendencias. Primero, la energía en los edificios y el marco legislativo. La energía en los edificios, pues básicamente el 30% de la energía que se usa en el sector de edificación, que tiene 2 grandes bloques, la parte residencial y lo que no es residencial, o sea, todo lo que se llama, todo lo que es terciario, que son hoteles, hospitales, oficinas, etcétera, residencial público también, como hoteles, y ahora estamos hablando de un 30%, y de ese 30%, el 60% es el sector residencial y el 40% el sector terciario, pero, digamos, porcentualmente el peso en metros cuadrados del sector residencial es muchísimo mayor, de forma que el sector terciario es mucho más intensivo energéticamente hablando. Básicamente, lo que estamos consumiendo de energía en el sector residencial es calefacción y refrigeración y agua caliente sanitaria, esta es la mayoría, mientras que lo que estamos consumiendo en el sector terciario fundamentalmente es calefacción y refrigeración y seguidamente iluminación. Hay una variación grande. Aquí tenemos, por ejemplo, los consumos energéticos por vivienda y aquí tenemos las viviendas unifamiliares, están aquí, y aquí a la izquierda tenemos las viviendas en bloque. Lo primero que vemos es que las viviendas unifamiliares consumen mucho más que las viviendas en bloque, especialmente en lo que es calefacción. La refrigeración aparece tímidamente al final, aparece tímidamente en los dos, pero este dato es poco creíble. En cualquier caso, aquí tiene el gigajulio, tienen que multiplicar por 277,78 y básicamente tenemos del orden de 15.000 kilovatios hora en los edificios unifamiliares y del orden de la mitad en los edificios plurifamiliares. La calefacción es la gran diferencia entre la unifamiliar y la plurifamiliar y fundamentalmente es por la compacidad. En la vivienda unifamiliar, una vivienda muy poco compacta, plurifamiliar, perdón, la vivienda unifamiliar es muy compacta, esa a igualdad de calidad constructiva. En el sector residencial, la calefacción básicamente se hace por calderas y la parte eléctrica, digamos, está dividida entre calentadores, calefactor, radiador, portátil eléctrico. Me imagino que esto es lo que se pone en los cuartos de baño cuando te vas a duchar por la mañana. Y después radiadores convectores con acumulador, que son instalaciones, digamos, fijas, y la bomba de calor reversible aparece con un 21%. Y fundamentalmente, bueno, pues digamos, quien manda son todavía las calderas normales en calefacción, y lo mismo sucede en agua caliente sanitaria. Iluminación, no hay juego, la iluminación es eléctrica o eléctrica, de forma que
Los competidores son las calderas, fundamentalmente cada vez más las calderas a gas y fundamentalmente las calderas a gas de condensación, que son calderas de alto rendimiento, que son el equipo que compite ahora mismo con su equivalente, que sería la bomba de calor. Bueno, ahí tenemos el desglose de la electricidad en la edificación y fundamentalmente, bueno, aquí tenemos la electricidad, gas natural, renovables, producción. Esta gráfica ya aparece fundamentalmente electrodomésticos, el consumo en electrodomésticos, iluminación, cocina, agua caliente, poco, calefacción, poco. Este es el peso, digamos, del tópico de mi presentación en el sector residencial. Y electrodoméstico, por supuesto, el frigorífico, el gran consumidor. En el sector terciario la cosa cambia y empieza a aparecer la refrigeración. La refrigeración es testimonial en el sector residencial y aquí tiene, por ejemplo, refrigeración en los edificios de oficina en lo que se llama zona climática C4. Hablaremos un poquito de eso más tarde, pero ya aparecen cosas del orden del 30%, del orden del 16% en la zona E1, de la mitad en la zona D3. La zona E1 corresponde, por ejemplo, a Burgos. Zona E1, C4 sería, por ejemplo, Jaén, D3, por ejemplo, Madrid. No hay agua caliente sanitaria prácticamente en el sector terciario, excepto en dos subsectores que son el hospitalario y hoteles, donde sí hay cierto peso y donde efectivamente la bomba de calor empieza a aparecer con fuerza. No en la actualidad, pero sí en todas las rehabilitaciones que se están haciendo, tanto en hospitales como en hoteles. Los promotores en general, los promotores de los hoteles en general, cambian la renovabilidad clásica, que es con paneles solares térmicos, por la renovabilidad asociada a la bomba de calor, y de eso hablaremos más tarde. En el marco legislativo, nosotros nos limitamos a transponer directivas europeas. Y las directivas europeas básicamente nos llevan a un edificio que es edificio de consumo casi nulo, cuyo acrónimo en inglés es NZEB, que es Nearly Zero Energy Building. Entonces, el truco está en el nearly, porque la palabra nearly es muy elástica porque es casi. Llaman a la puerta y dicen, soy un alumno que vengo a revisar el examen, y dice, ¿ha aprobado? Y dice, casi. He sacado un 2,3. De forma que, y dice casi, lo ha dicho en serio. De forma que, no, en otros países, por ejemplo en Japón y Estados Unidos, conservan el acrónimo, pero la N no es nearly, es net. Y por lo tanto la cosa es muchísimo más clara. Este es el marco en el cual se va a mover la electrificación de tanto edificación nueva, seguro, y por supuesto rehabilitación. La eficiencia energética básicamente consiste en bajar un consumo. Bajar un consumo de energía depende de una demanda y de un rendimiento de una instalación, y podemos bajar el consumo reduciendo el numerador, aumentando el denominador, o ambas cosas de manera simultánea. Los consumos que están controlados por la directiva, digamos, que nos afectan, son calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria e iluminación. Dentro de la parte de calefacción y refrigeración aparece también la ventilación, pero de eso no hablaremos, salvo que haya preguntas al final. De forma que las renovables aparecen como lo que se llamaba antes el comodín del público. Esto lo dije en clase el otro día y nadie sabía lo que era el comodín del público. De forma que hay que irse actualizando. También conté un chiste de Mafalda, y no es que no lo supiera, no sabía quién era Mafalda, no sabía absolutamente nada. Yo soy definitivamente nacido analógico, de la parte del reloj de arena, básicamente. ¿Qué? Ahora es Rosalía, sí. Sí, Mafalda debe ser una cantante también, a mí me suena. El caso es que el uso de energía renovable se puede ver como una reducción de demanda, o el uso de energía renovable se puede ver como un aumento de rendimiento, y eso es sutil, pero al final, digamos, veremos que tiene importancia. Transponemos 3 directivas, y EPBD, el acrónimo de Energy Performance of Building Directive, y las directivas estas tratan con lo que he dicho antes. Cualquier uso que no esté aquí está, digamos, tratado por otra directiva. Por ejemplo, los electrodomésticos tienen su propia directiva, y aparecen las clases de eficiencia que todos conocemos, donde hay un frigorífico clase A, plus, más, y ya aparecen 5 o 6 plus, lo cual no deja de ser sorprendente. Aquí hay una historia, y es que hay una película que se desarrolla a lo largo del tiempo, con hoja de ruta, y en el año 79, en la crisis del petróleo, todo el mundo empieza a ponerse nervioso. Esto es
por ejemplo, Alemania en concreto, y consumían del orden de 215 kWh metro cuadrado año. Es el indicador que se utiliza. Se utiliza el consumo, la energía consumida en kWh por metro cuadrado de superficie edificada y por año, un año medio. De forma que nosotros estamos aquí y queremos llegar en el año 2020 a 0 y por lo tanto fijamos una hoja de ruta que, como veis, tiene dos límites. El límite superior y el límite inferior nos están encauzando. De forma que la parte de arriba consiste en la reglamentación energética que te fuerza a construir con una determinada calidad. Si no tienes esa calidad, no puedes construir. Y la parte de abajo es lo que se llama la parte de incentivación, que está, digamos, de alguna manera te dice que lo hagas mejor. De forma que esto es como cuando vamos a una Olimpiada. Para ir a la Olimpiada tienes que tener una marca mínima. Si no tienes la marca mínima, no puedes ir a la Olimpiada, y esa es la parte de arriba que se mueve a escalones. Y una vez que vas a la Olimpiada, pues ya que estás allí, procura llevarte una medalla, y si es posible la de oro. Esa es la parte de abajo. De forma que en realidad lo que hay es un juego entre el poli bueno y el poli malo, que es muy popular, donde el poli malo en este caso es el código técnico y el poli bueno es la certificación. Ambos están de acuerdo, igual que en los interrogatorios de la serie de televisión, y por lo tanto, que no nos engañen, están haciendo un juego. El poli malo te obliga a construir y cada vez te pide más, y el poli bueno dice, hombre, pues ya que estamos, en fin, vamos para allá y lo hacemos bien. El poli bueno además te soborna, porque si lo haces bien tiene una subvención. Las clases de eficiencia alta, las letras buenas, tienen una subvención y tienen exención por ejemplo, en el IBI, el impuesto en el IBI lo bajan muchísimas ayuntamientos en función de la clase de eficiencia de edificio. Bueno, en definitiva, el poli malo es el que nos interesa y, por lo tanto, de manera progresiva, la reglamentación va endureciéndose con el tiempo, y eso pasa en todos lados, pasa en Alemania, pasa en España también. Y esa dureza se traduce en reales decretos, órdenes ministeriales, que tratan el código técnico al cual me voy a referir. La certificación es conocida, daría para otra historia, pero no la vamos a tratar con detalle. Ese es el código técnico. El código técnico de la edificación es el que define el edificio de consumo casi nulo y el marco en el cual nos tenemos que mover para obra nueva obligatoriamente y para rehabilitación muchas veces. En realidad no nos piden una cosa, nos piden varias. Esto es como los exámenes. Los exámenes tienes que sacar un 5 de media, pero además hay partes que no puedes sacar menos de 4 y así sucesivamente. De forma que en realidad lo que estamos limitando es el consumo total, pero no nos dejan que controlemos el consumo total de cualquier manera, sino que tiene prescripciones relativas también a los servicios individuales. Esto es todo a la vivienda o todo el edificio terciario, y estos son los distintos servicios, y los tres primeros son de lo que estamos hablando. Cada uno de ellos, a su vez, tiene una demanda y un rendimiento. Luego, la manera de controlar, por ejemplo, el consumo de calefacción es controlando la demanda de calefacción y el rendimiento de los equipos que proporcionan esa calefacción. La demanda está en el numerador, es una cota superior, no te dejo más de una demanda, y el rendimiento está en el denominador, no te dejo menos de un rendimiento. Este es el juego teórico. Y esto vale para todos los países. En España la situación actual es la que tenemos en este momento, y es que no hay límite de la demanda, en fin, es una historia que no merece la pena que entremos en detalle, y aparecen los distintos documentos básicos, digamos, del código técnico en la parte de eficiencia energética, que son del H1 al H5, del H1 al H5 y, por supuesto, el H0. De forma que este es el juego. Usted, para construir, tiene que cumplir una exigencia limitada, centrada en la totalidad, digamos, de su consumo, y tiene que además tener exigencias particulares. Lo cual quiere decir que, por ejemplo, no valdría construir una vivienda horrorosa, con una compacidad fatal, unas calidades constructivas ínfimas, una orientación a la que te dé la gana, porcentaje cristalado a discreción, y al final poner pues 100 metros cuadrados de paneles fotovoltaicos, con lo cual tu consumo sería nulo, o podría ser muy bajo, pero no te deja. De forma que no vale aprobar un examen que tiene dos partes y una sacando un 10 y el otro un 0. Normalmente eso es la analogía, digamos, que en este caso funcionaría.
El edificio de consumo casi nulo se define como, igual que dice, ¿quiénes van al cielo? Los que cumplen los mandamientos. ¿Quiénes son edificios de consumo casi nulo? Los que cumplen el código técnico. No hay una definición, digamos, mejor. Además, esto está entrecomillado, realmente es así. El edificio de consumo casi nulo es el que cumple todo. Y hay una carrera de obstáculos, que nos lleva a ese edificio y que pasa por digamos, la toma de decisiones a 3 niveles, en realidad 4 en teoría, en realidad en teoría a 4, en realidad en España a 3, que hace referencia a la calidad de la envuelta. La envuelta tiene que tener, o sea, lo que es la epidermis del edificio, lo que es la arquitectura y, digamos, la construcción tiene que tener una determinada calidad. Las instalaciones tienen que tener una determinada calidad. Las renovables aparecen, digamos, como hemos visto, como complemento de las dos anteriores, y aparece encima una negociación final de exportación-importación. Es decir, si tú no puedes cubrir tus necesidades de los servicios de PVD, que son, como hemos dicho, calefacción, refrigeración, agua caliente, iluminación, si tú no puedes cumplirlo con las renovables que tienes, te dejan que exportes esa renovabilidad. Están hablando fundamentalmente de energía eléctrica, y a cambio te quitan puntos, digamos, de lo que has consumido. Eso en España no está activado. La situación española es que se controla la arquitectura, la calidad constructiva y la arquitectura del edificio a través del H1, se controla la instalación a través del H0, H2, H3, se controla la renovable a través del H0, H4, H5, y no está activada la compensación, lo cual, digamos, es un tema a discutir, porque en otros países sí está activada. De forma que, vamos, está penalizada, es decir, kilovatio hora que exporte no es kilovatio hora que te detrae, pero hay un término, digamos, que minora, pero en cualquier caso está permitida en España, ¿no? La exigencia del polimalo, del código técnico, que el antiguo Ministerio de Fomento, dependen del clima, que el clima, digamos, tiene un clima de invierno y un clima de verano que da lugar a la zonificación de invierno, que se designa por letra de la A a la E, y la zonificación de verano, que se designa por números del 1 al 4. En principio son 5 letras y 4 números, y no hay 20 zonas climáticas, puesto que todas las combinaciones no existen. Tenemos Sevilla, que por ejemplo es B4, Granada es C3, Madrid es D3, Burgos es E1. Como saben ustedes, en Burgos solo hay 2 estaciones, que son el invierno y la estación de ferrocarril, y por lo tanto no es cierto, tienen un invierno para residencial, pero tienen un verano. Yo he pasado mucho calor en Burgos, lo cual significa que lo que he contado antes es mentira. También es mentira que en verano, que en Sevilla haya 2 estaciones, que son el verano y la estación de Santa Justa. Es mentira también, porque donde más frío se pasa del mundo es en Sevilla, como todo el mundo sabe, especialmente los estudiantes que vienen de fuera a hacer el Erasmus, porque una cosa es la temperatura que hay y otra cosa es cómo de acondicionados están los edificios, lo cual daría para otras charlas. ¿Sí? Bueno, todo esto se mezcla y ahí tenemos, digamos, el panorama total de exigencia. Usted cumple todo y usted le damos el título de edificio de consumo casi nulo y puede usted construir. Es una exigencia, ¿eh? Es una exigencia. Después los estándares, en realidad, un pequeño paréntesis, la certificación ha perdido peso. La certificación ha perdido mucho peso, se usa, pero ha perdido peso como motivador, digamos, de calidad energética, porque aparecen estándares, digamos, multinacionales. Y está el Passy House, el LEED, el BREEAM, aparecen cosas que están cogiendo más peso. El código técnico, son voluntarios, estándares voluntarios. El código técnico es el estándar obligatorio, digamos, para España, y es en el que me centraré. En particular me voy a centrar en el H0, en el H2 y en el H4, que son los que afectan sobre todo a la electricidad. Bueno, las instalaciones de calor y frío, bueno, básicamente son sistemas centralizados. Los sistemas centralizados, ahí tenemos un sistema centralizado, aquí tenemos una zona que estamos acondicionando, aquí tenemos una enfriadora, en principio con una torre de refrigeración, aquí tenemos una caldera y aquí tenemos lo que se llama una unidad de tratamiento de aire. En realidad el sistema tiene una primera parte que se llama el sistema primario, es lo que produce calor y frío, una segunda parte que es el sistema secundario, que es el que transforma ese calor y frío, que siempre es en forma de agua, en agua y o aire,
y una tercera parte que es el subsistema de transporte, 100% eléctrico, claro, que son las bombas, digamos, y los ventiladores. Quiero pararme en las unidades terminales. Las unidades terminales son críticas porque estoy hablando de lo que se llama unidades terminales hidráulicas, o sea, agua. Cuando se manda agua a un espacio, depende mucho de la temperatura a la que manda el agua al espacio. Pero aquí hay una fórmula mágica que dice que Q es igual a U por A por salto de temperatura. Esto hasta Antonio no se acuerda. El Q es lo que tú tienes que cederle al espacio. Y eso es constante. El U depende de la intensidad con que se lo ceda. El A depende de la superficie y delta T es la diferencia de temperatura entre el agua que está impulsando y la temperatura del espacio. De forma que tú puedes dar el mismo Q de muchas maneras. Aquí, por ejemplo, vamos a dar un Q con radiadores. Y en función del radiador tenemos que impulsar a 75, voy a simplificar, voy a coger la cota, agua a 75 grados, agua a 55 o agua a 50. Si yo quiero dar el mismo Q con algo que tiene una temperatura más baja, por ejemplo, un fan coil, voy a limitarme a calefacción, un fan coil, lo que tengo que hacer es mando agua a menos temperatura y encima activo la transferencia, porque el fan coil tiene un ventilador y por lo tanto la transferencia pasa de lo que se llama convección libre, lo que hay en los radiadores, a convección forzada y por lo tanto puedo hacerlo a menor temperatura. El área es la misma, pero si quiero bajar más la temperatura y no tiene una activación de la transferencia de calor, porque no hay ventiladores, tengo que poner una gran superficie. Y eso es lo que se llaman, son paneles radiantes de techo o de suelo. Y esto me centro aquí porque lo vamos a utilizar, digamos, posteriormente. En definitiva, si quieres usar una baja temperatura, tienes que aumentar el área o aumentar la transferencia. Normalmente lo primero, ¿de acuerdo? Sistemas autónomos son conocidos, son los autónomos compactos o los autónomos divididos, que es el split, digamos, de toda la vida, que puede tener varias unidades, lo que tenemos en nuestra, vamos, pues, el sistema split es muy conocido. Y hay unas unidades interiores que no nos aportan nada, sencillamente para rellenarlo. El agua caliente sanitaria normalmente esto es lo que normalmente se hace, se da con una caldera o con apoyo solar con un depósito intermedio y pueden ser individuales o aquí lo tenéis, digamos, centralizado. Esto es un repaso rápido a las instalaciones que hay. Vamos a hablar de la bomba de calor. La bomba de calor es un elemento que tiene un refrigerante que sigue, digamos, un ciclo, que es el ciclo de Carnot modificado, donde el refrigerante se evapora en algo que se llama evaporador. Hay un compresor que consume energía, lo lleva al condensador, donde se condensa y hay una válvula de expansión que salva la diferencia de presiones. Si lo que queremos es aprovechar el frío que se usa al evaporar, estamos hablando de usar la bomba de calor en modo refrigeración. Si el efecto útil es de aquí abajo en modo refrigeración, si el efecto útil es de ahí arriba en modo calefacción. Obviamente la bomba de calor y una enfriadora es lo mismo, simplemente que el efecto, donde miras, donde le pones cariño es algo diferente. El rendimiento de una bomba de calor depende fundamentalmente de la diferencia de temperatura que hay entre condensador y evaporador. Fundamentalmente. Esto es la expresión teórica, la expresión real es de un 70% a la baja. De forma que lo que hay que mirar es a qué temperatura condensa y a qué temperatura evapora, porque el rendimiento depende exactamente de eso. Y la diferencia de rendimiento entre hacer bien ese salto o hacerlo más es brutal, brutal. Vamos a ver algunos casos. Esta es una circunstancia normal de una unidad que está funcionando en modo refrigeración y tenemos 45, estoy condensando a 45 con aire y estoy evaporando a 0, en este caso con agua. De forma que tenemos 45 menos 0, fatal. Un salto grande. ¿Qué puedo hacer para bajar este salto? Bueno, pues puedo hacer varias cosas. Primero, aumentar la temperatura del evaporador. Si yo en vez de coger agua que entra a 12 y sale a 7, cojo agua que a lo mejor entra a 19 y sale a 12, pues he aumentado el salto de temperatura y para transferir el mismo calor, la temperatura del evaporador, digamos, subiría. ¿Qué tengo que hacer para pasar de un salto, de una impulsión a 7, digamos, a una impulsión del orden de 16 o 17?
cambiar la unidad terminal. Cambiar la unidad terminal. Si quiero jugar con el condensador, tengo 3 juegos. Uno de ellos es cambiar el fluido. El condensador, condensar por aire, muy mal. Si trabajo en modo calefacción, vale todo lo que estoy diciendo. Si quiero trabajar con aire, muy mal, porque me obliga a que la temperatura de condensación sea muy alta. Si en vez de aire cojo agua a la misma temperatura, la cosa cambia, porque si yo utilizo agua en vez de aire, la transferencia es mucho más intensa. El U es mucho más intenso y el motivo es que la conductividad del agua es del orden de 0,6, la conductividad del aire es 0,024, es decir, multiplico por 25. La transferencia es mucho más intensa y puedo, por lo tanto, condensar lo mismo usando fluidos distintos a la misma temperatura. Pero también puedo cambiar la temperatura. Por ejemplo, condensadores evaporativos. Es decir, yo tengo aquí aire, voy a seguir usando aire, pero en vez de usar aire a 35 grados, voy a usar aire más frío. ¿Y cómo hago eso? Enfriando el aire mediante evaporación. De forma que el aire en vez de entrar a 35, evapora y se coloca a lo mejor a 28. Lo evaporo y tengo ya aire en vez de 35 a 28, bien. O puedo usar las dos cosas. Por ejemplo, cambiar el fluido de aire a agua y cambiar la temperatura del fluido. Por ejemplo, con geotermia. De eso hablamos. Hay algo que quiero comentarle en este momento, y es que la temperatura del aire depende de la hora. De forma que estos 35 grados es cuando hace calor. Pero yo, ¿por qué voy a tener que usar aire a 35 grados? ¿Por qué no uso este mismo sistema más temprano? Por ejemplo, por la mañana, cuando tengo 18 o 19 grados. El rendimiento sube tremendamente. No he cambiado nada, pero tengo que acumular obligatoriamente, porque es que por la mañana yo no necesito refrigeración. Yo necesito refrigeración a partir de, depende del sitio, por la tarde. En casi todos lados, salvo en el Corte Inglés, que necesita refrigeración. ¿Saben ustedes cuándo empieza el verano en el Corte Inglés? En el mes de enero. En el Corte Inglés siempre es verano. Siempre hace falta refrigeración, porque hay unas cargas internas brutales y además le da por no poner ventanas, para que la gente no se distraiga y vaya comprando y no se le ocurra, vamos, pensar en otra cosa que no sea comprar. En verano la temperatura es fría por la mañana, pero yo no necesito refrigeración. La temperatura es alta por la tarde cuando lo necesito, pero el rendimiento se me viene abajo. De forma que tengo un plan B, y es, voy a producir el frío por la mañana, pero lo tengo que almacenar. El efecto es brutal. Por ejemplo, si yo en vez de usar un radiador utilizo un fan coil o utilizo un suelo radiante, el rendimiento nominal pasa, por ejemplo, de un valor del orden de 2 y pico, en el peor de los casos, a un valor del orden de 4. O sea, yo duplico casi el rendimiento sencillamente cambiando la unidad terminal. Es el mismo equipo trabajando contra el exterior de la misma manera, pero contra el interior, una vez he puesto un equipo barato, pero que necesita una diferencia de temperatura alta, mientras que otra vez he puesto un equipo más caro, como un panel radiante, pero que necesita una diferencia de temperatura pequeña. Y aquí viene otra vez el CAPEX y el OPEX como debe ser. Y el tipo de condensación brutal también. Aquí tiene una condensación con aire, aquí abajo, y aquí tiene una condensación con agua. Otra vez estoy de 2,5 y paso a 5 y pico, otra vez duplico. O sea que yo duplico simplemente por haber cambiado la unidad exterior de operar con aire a operar con agua. Digo unidad exterior, unidad interior, como sabéis, esto es reversible y este era el orden de magnitud que os quería enseñar. Estos son datos de Euroven, son datos objetivos y son los fabricantes que hay en España, pero no les cuento detalles. ¿Cuál es la jugada? Que ese COP nominal varía mucho con el tiempo, porque varía en función de lo que se llama carga parcial. Tú diseñas un equipo y cuando tú lo diseñas, genial, ahora va y lo dimensionas. Y lo dimensionas, coges las condiciones que se llaman de diseño, que son las peores. Son las peores. Pero esas condiciones peores se dan muy pocas veces. Y entonces tú has dimensionado un equipo y te sale 38. Y ahora te va al fabricante y no tiene equipo de 38. ¿Cuál coge? ¿El de 35 o el de 40? Efectivamente, el de 40. Con lo cual está sobredimensionado. Esto es burro grande, ando no antes. Antes ha salido un burro, ahora es el mismo, pero más grande. De forma que los equipos están todos sobredimensionados. Vamos a ver cómo funciona un edificio
a lo largo de un año. Aquí tenemos una vivienda y aquí tenemos un edificio de oficinas. Y esto es calefacción y esto es refrigeración. Olvídense de la curva, digamos, y fíjense en el histograma. Vamos a ver calefacción. Esto es el 100% de carga, es decir, para la potencia a la cual está dimensionado. ¿Cuántas veces se da eso? Una o ninguna. Seguimos aquí. Para el 50% de carga, muy poco. La mayoría del tiempo el equipo está por debajo del 25% de carga. Es decir, has comprado un equipo con una potencia de 100, casi nunca lo utiliza a 100, muy pocas veces lo utiliza a más de 50, casi siempre lo utiliza entre 10, 20 y 30 kilovatios, ¿por qué no? Siendo 100 kilovatios la potencia nominal. Eso pasa en calefacción, independientemente del edificio. En refrigeración no es exactamente igual, pero hay, digamos, una concentración, digamos, en esta zona. De forma que yo tengo un equipo que puede ser estupendo, que puede tener un rendimiento nominal fantástico. ¿Y qué es lo que pasa cuando el equipo ese no funciona a plena carga? Pues que vamos a ver la curva de variación de rendimiento en función de la carga parcial. Se viene abajo. Se viene abajo. Hay casos particulares, pero en general se viene abajo. De forma que si yo tengo un equipo fabuloso que tiene un rendimiento de 5, antes hemos visto cosas del orden de 5, nos vemos aquí, hay cosas del orden de 5, de 4, tiene un COP del orden de 5, de 4, pero si funciona a un 40%, pues 5 o 4 multiplicado por 0,2. 4 por 0,2 es 0,8, con lo cual ya es menor que la unidad, con lo cual ya nos estamos volviendo locos, porque hemos comprado un equipo cuyo valor principal es que tiene un rendimiento superior a la unidad, nominalmente, pero globalmente tiene un rendimiento. ¿Cómo se mira esto? Pues esto se pondera y existe lo que se llama los valores medios estacionales, que le llaman S de seasonal, de estacional, ER si es para refrigeración y SCOP si es para calefacción. Hay, olvídense de esta parte, hay un estándar, en realidad esto es un estándar para etiquetar los productos. Cada edificio es de su padre y de su madre. Dice que la carga parcial del 100% le doy un peso de 0,03, la carga parcial del 75% 0,33, 50% 0,41 y 25% 0,23. Es claramente para un edificio terciario. Y en refrigeración, en este caso. Lo cual significa que tú dirías 0,03 por el rendimiento nominal al 100%, 0,33 por el rendimiento nominal al 75%, 0,41 por el rendimiento nominal al 50%, más 0,23 por el rendimiento nominal al 25%. Pero a medida que yo me vengo para abajo, los rendimientos cada vez se vienen para abajo. Por lo tanto, el rendimiento medio estacional siempre es más pequeño que el rendimiento nominal, salvo contadas excepciones. Y esta es la bomba de calor. Tenemos un equipo que en principio produce más de lo que consume, digamos, sin entrar en detalles, que entraremos en detalle, pero digamos, funciona muy pocas veces en su valor nominal. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver qué hacemos. Lo primero que hacemos es ver qué es lo que nos van a pedir, porque la bomba de calor nos van a pedir que apruebe el examen global. Después tiene que aprobar partes, digamos, apartados específicos, pero el examen global lo tiene que aprobar. El examen global es el consumo de energía primaria que viene a través de lo que se llama el H0. Sabemos lo que es el... bueno, esto es muy emocionante. Nosotros lo que pagamos es la energía final, lo sabemos, eso es lo que pagamos. La energía útil es la que utilizamos de esa energía final que pagamos, y entre los dos hay un rendimiento, pero para sumar cosas la tenemos que poner en magnitudes homogéneas, y esa magnitud homogénea es la energía primaria, que es lo que nos permite sumar energía de distinta procedencia. 3 melones más 2 pimientos igual a 5 nada. ¿De acuerdo? Lo tenemos que poner todo en igualdad de condiciones. Y esa energía primaria puede ser de fuente renovable o de fuente no renovable, y esa energía primaria es la que está controlada por la exigencia. El H0 te marca un nivel de energía primaria. En realidad te marca dos: energía primaria total y energía primaria no renovable. En España, en otros lados, te fijas la renovabilidad. En España no te fijas la renovabilidad.
es muy interesante porque es casi semántico. Te dicen cuánto tienes que, la energía primaria total que tienes que consumir, por ejemplo, 60, y la energía primaria no renovable que tienes que consumir, por ejemplo, 40. Pero yo puedo consumir menos de 40 sin haber metido nada de renovable. O sea, no te obligan a un porcentaje de renovable. Te dan 2 niveles, te sugieren que metas renovables, pero no te obligan. Y por lo tanto, no hay una exigencia en renovabilidad a nivel del indicador principal, que es el H0. El indicador este aparece en un documento reconocido y aquí tenemos, digamos, los valores, por ejemplo, de la electricidad convencional peninsular, que habla de 3 indicadores. 2,368 es el coeficiente de paso de la energía final a la energía primaria total, 1,954 es el coeficiente de paso a la no renovable y 0,414 es el coeficiente de paso a la renovable. Esto tiene que actualizarse, pero no se actualiza. La última vez fue el año 2016 y quiero que vean que aquí no aparece explícitamente en el documento, digamos, del Ministerio, pero las renovables aparecen como 0, 1 y 1, de forma que todas las renovables tienen un factor de paso de conversión a no renovable 0, un factor de paso de conversión a renovable 1 y obviamente un factor de paso total 1. Obviamente el total es la suma del renovable a no renovable. Estos factores de paso son oficiales y son los que nos permiten pasar de aquí, digamos, de este punto a este. Y a este nivel en el que se hace, como he dicho antes, se cumple, se valora la siguiente. Es un ejemplo para que entiendan cómo se ha hecho esto. Aquí tenemos 1 kilovatio hora de energía eléctrica que originalmente procede de una fuente renovable, un salto hidráulico, y de una fuente no renovable, por ejemplo, gas. De forma que este kilovatio hora, para que llegue a mi AB es justamente este límite, el límite, digamos, en el edificio, lo que yo pago. Este kilovatio procede de 0,21 en principio renovable y 0,84 no renovable. Hay unas pérdidas ya porque 0,21 más 0,84 da 1,05, le acabo de meter un 5% de pérdida en transporte. Ahora tenemos el rendimiento de transformación del fósil, que para tener 0,84 yo me gasto 2,5, y aquí tenemos el rendimiento del renovable, que para tener 0,21 yo me gasto 0,25. De forma que este número hecho con 2 fuentes me permite obtener los 3 factores fácilmente. Y digo, ¿cuál es el factor de paso de primaria renovable? Pues, ¿cuánto renovable he usado? 0,25. 0,25 dividido entre 1, 0,25. Ahora vemos la no renovable. Todo esto es no renovable, pues 2,5 dividido entre 1, 2,5, y el total es 2,5 más 0,25, 2,75 dividido entre 1, 2,75. Estos son los factores de paso que, si los comparamos con los que hay en España ahora mismo, tenemos 2,75 frente a 2,36, 2,50 frente a 1,9 y 0,25 frente a 0,414. Obviamente la renovabilidad de este ejemplo es mucho menor que la renovabilidad del mix en España, que como todos sabemos varía de año a año. Ahí tienen los datos de 2020, aquí el 2021, en el 2020 era el 44% y en el 2021 no lo he sumado, pero esto es un avance, no está consolidado, pero el avance del 21 de red eléctrica. Vamos a hacer algunos ejemplos, porque esto es muy interesante. Vamos a meterle 100 kilovatios hora a un edificio, no digo para qué, si todos vienen exactamente de la red. Si todos vienen de la red, yo digo, tengo la energía final, los 3 factores de paso, cada factor, la energía final se multiplica por los 3 factores de paso en función de su valor y sostienen, digamos, 3 valores, que son el verde, el azul y el morado. El verde es lo que estoy consumiendo multiplicado por el factor de paso no renovable, el azul es lo que tengo de energía multiplicado por el renovable, y aquí aparecen 2 distinciones muy sutiles. Uno de ellos es distant y otro de ellos es nearby on-site. Es decir, ¿de dónde viene la renovabilidad? ¿Viene de lejos o la estoy produciendo yo en mi parcela o en el entorno inmediato? Distant es todo lo que viene de la energía eléctrica de la red, y on-site es lo que estás produciendo, y todo vale para todo excepto para la biomasa,
que se considera on-site, lo cual, digamos, es otra decisión, obviamente, política. La energía primaria total es una cosa, un valor límite, la energía primaria no renovable es otro valor límite y casi todos los países le obligan a un porcentaje de renovabilidad y España no. Renovabilidad total se llama RER, que es el Renewable Energy Ratio, es decir, el porcentaje de renovabilidad total de tu edificio y el porcentaje de renovabilidad total nearby o on-site. Si hacemos el número y en vez de, vamos a ver el número, aquí tenemos la renovabilidad es el 17,5% de la instalación esta. Ahora, en vez de darle 100% de la red, 50% de la red, 50% con el fotovoltaico, para tener los 100 kilovatios hora que tenía, hago los números, lo mismo de antes, y tengo el nuevo valor, ha cambiado sensiblemente, y la renovabilidad acaba de ser, ahora pasa a ser en total del 42%, pero la renovabilidad on-site, que es lo que aparece en muchísimos países, es solamente el 30%. Solamente meto como renovable el 30%, perdón, lo que he producido fotovoltaico, y la renovabilidad asociada al mix eléctrico no la estoy metiendo. Aquí, en esta columna, sí la estoy metiendo, pero en esta columna no. Y ahora viene la bomba de calor. Y ahora tengo, no 100, por ejemplo, 190 kilovatios hora, con una bomba de calor que tiene un COP de 3,2. Primero hago los números para sacar los valores de energía final. Y digo, 190 dividido entre 3,2, 59. 59 es electricidad y el resto es medio ambiente. Y medio ambiente, como hemos visto antes, medio ambiente es uno, aquí aparece, medio ambiente es renovable. De forma que ese aire, el calor que le estoy quitando a ese aire, se considera 100% renovable y por lo tanto yo acabo de encontrarme con un equipo muy interesante. Hago los números, me dicen que de este 59, 40 viene del fotovoltaico y 19 de la red, hago los números y automáticamente me encuentro con el facto que aunque la renovabilidad total de la instalación es del 82% y la renovabilidad nearby on-site, es decir, en nearby on-site en el sitio o en las proximidades, es del orden del 80%. De forma que ese 80%, una parte ha venido del fotovoltaico, pero la mayoría ha venido del medio ambiente. ¿De acuerdo? Quiero decirle que ya esto vale para el revés. O sea, hasta ahora la calefacción tenía renovabilidad por medio ambiente. Si este aparato funcionara para producir frío, no tenía renovabilidad del medio ambiente, lo cual es curiosísimo. Esto es muy reciente. Resulta que quitarle calor al ambiente es renovable, cederle calor al ambiente no es renovable. Ya sí es renovable. Luego, cuando el equipo este funciona en modo reversible, también se contabiliza el medio ambiente. Bien, eso lo tenemos ahí, ya sabemos cómo funciona y vamos a ver uno de los elementos, digamos, críticos, que es la renovabilidad o corriente sanitaria. Definitivamente, los promotores no están muy interesados en el panel térmico, no están muy interesados por motivos estéticos, porque le quita sitio en cubierta, los áticos, en fin, por mantenimiento y por muchos motivos. Pero hay una exigencia de renovabilidad altísima, de forma que, aparte de aprobar el HD0, aparte de aprobar el examen total, tenemos que aprobar una parte del examen que es la renovabilidad de agua caliente sanitaria. Y aquí sí está explícito que es renovabilidad de agua caliente sanitaria. Y varía entre el 70 y el 60, entre el 70% y el 60%. De forma que únicamente la aportación renovable que se contempla es la que está in situ o en las proximidades. De forma que la renovabilidad asociada a la electricidad de la red no cuenta para este apartado. Solamente in situ o en los alrededores y la biomasa. Y hacemos una instalación cualquiera, por ejemplo, aquí tenemos una instalación con una bomba de calor que alimenta a un depósito para agua caliente sanitaria. Este tiene un interacumulador, tiene una caldera, una resistencia incorporada para dar la punta. La bomba de calor supone que da 66%, el interacumulador, la resistencia da el 34%. Hacemos los números
Y, paradójicamente, no miramos ni la renovabilidad total de la instalación ni la renovabilidad nearby on-site, porque la normativa española la renovabilidad no la mide en términos de energía primaria, como todos los demás países del mundo, sino que la mide en términos de demanda. Y, por lo tanto, miramos la demanda y decimos, ¿cuánta demanda es renovable? Y lo vemos aquí, decimos 7,4, o sea, se hace en términos de energía final, no se hace en términos de energía primaria. Y dice, bueno, pues la demanda es de 7,4 dividido entre 15. 7,4 dividido entre 15, 49,5%. No cumple ni el 60 ni el 70. Se considera renovable la totalidad del calor que procede del medio ambiente y el rendimiento medio estacional, que es el que te marca el valor por el que tienes que dividir la demanda, es el nominal por dos términos que penalizan en general, que no entro en detalle, pero que hacemos un ejemplito, y una bomba de calor que tiene un COP nominal de 5,25 pasa a un COP nominal de 5,25 pasa a un COP medio estacional de 2,5. O sea que es un penalti enorme. Con lo cual, nosotros buscamos, hacemos los números al revés y vemos el rendimiento medio estacional que tiene que tener una bomba de calor para cumplir con el 60 o el 70, este es el caso del 70, también lo tengo para el 60, y tiene que ser un COP medio estacional de 3,33. De forma que yo tengo que tener un nominal muy bueno, muy bueno, muy bueno para llegar a este 3,33. Ahí tenemos el 3,33 y aquí tenemos el 70% y el 60%. Dependiendo del porcentaje que cubra la bomba de calor, dependiendo del porcentaje y dependiendo de esa exigencia del 70 o el 60, este es el COP nominal, medio estacional requerido. Y entonces dice, amigo, truco, este ejemplo tenía truco, porque ha dicho que estoy produciendo agua a 60. ¿Por qué no produzco agua a temperatura más baja? ¿Por qué no me dejan? Bueno, ¿por qué no hago que la bomba de calor trabaje contra un depósito a temperatura más baja? Y ya la punta yo la doy de otra manera, pero esa bomba de calor va a subir mucho el rendimiento. Porque a 45 grados todavía, si en vez de 60 lo hago, por ejemplo, a 45, metí un depósito intermedio, todavía los COP son mayores de lo que normalmente tienen los equipos que están en el mercado. El percentil del 85% de todos los equipos que hay en el mercado saldría fuera, no llega a cumplir, digamos, con esa exigencia. O sea que los equipos que entrarían serían el 15% de los equipos mejores que se están vendiendo ahora mismo en España. Pero es que además, dependiendo de lo que dé la resistencia, digamos, que te lleva hasta los 60 grados de preparación del agua, esto es obligatorio, además tiene el tema de legionela y todo lo demás, tú dices, bueno, si el agua de reposición de la red viene a 10 y yo trabajo con una bomba de calor que mantiene este depósito a 45, yo doy un salto de 10 a 45 y este depósito secundario da el salto de 60 a 45. O sea, 70% da la bomba de calor, 30% da el Joule, el 70% de lo que vamos a dar bomba de calor, y yo me encuentro con que necesito un COP medio estacional de 7 o un COP medio estacional de no corto. No corta la curva. O sea, imposible. De forma que en el mejor de los casos, yo necesito un COP medio estacional de 7 que no lo dan los equipos. De forma que está muy bien, es fenomenal que me contemplen la renovabilidad de la bomba de calor, pero por sí sola o lo hago muy bien o no voy a cumplir. Y no hay que marear más. No hay que marear más. Claro, hay muchos trucos, hay muchas maneras de salvar esto. No trucos, no fake, no son trucos de mentiras, son alternativas energéticas que te permiten cumplir esto. Pero la bomba de calor en sí misma no va a ir. Vamos a ver qué hacemos para que esos rendimientos medios estacionales que no vamos a poder cumplir con bomba de calor para el agua caliente sanitaria y que para el H0 me son fundamentales también. ¿Qué hago yo para que mi bomba de calor compita y sea capaz de cumplir los niveles, digamos, el examen, la media global del examen? Pues tengo
un objetivo, mejorar las prestaciones medias estacionales de bomba de calor. Ya está. Y puedo hacer 5 cosas, 6 cosas. 1, mejorar las prestaciones de los equipos, mejor tecnología. Otro, mejorar el salto de temperatura entre condensador y evaporador. Ya hemos visto algunas maneras, vamos a ver más. Otra, fraccionamiento de potencia. ¿Por qué no pongo varias bombas de calor? Muy mal, por economía de escala. ¿Pero qué consiste esto? Pues tengo que dar, por ejemplo, 6, en vez de comprar una bomba de calor de 6, compro una de 1, una de 2 y una de 4. De forma que cuando tengo que dar 1, pongo la bomba de calor de 1, a tope, rendimiento nominal. Cuando tengo que dar 2, cojo la bomba de calor de 2, a tope otra vez. Cuando tengo que dar 3, la de 2 y la de 1. Cuando tengo que dar de 4, la de 4 sola. Cuando tengo que dar 5, 4 más 1. Cuando tengo que dar 6, 4 más 2. Y cuando tengo que dar 7, 4 más 2 más 1. 7 parcializaciones trabajando siempre en nominal. Por lo tanto, bueno, puedo darle una vuelta. Pero estoy trabajando en nominal, que no tiene nada que ver, que hemos dicho que es del orden del doble que el medio estacional. Es decir, que perdemos un 50%, pero aquí trabajo siempre en nominal si parcializo. Gestión de la demanda. Esto da para un par de meses. Acumulación, hibridación e integración. Voy a tratar solamente un par de ellos. Mejorar el salto de temperatura, lo he visto. Fraccionamiento de potencia, lo he comentado. De esto voy a hablar después. Básicamente, la gestión de la demanda está relacionada con la inteligencia con la cual tú uses la oferta y la demanda. Y por lo tanto, habla de desplazar la curva de demanda. Eso tiene que ver con lo que he comentado al principio, de que el COP era muy malo cuando el aire estaba a 35, pero la misma máquina tiene un COP mucho mejor cuando la uso, por ejemplo, a 15 grados por la mañana. Eso sí, yo que tenía refrigeración a partir de las 4 de la tarde, me tienen que mandar, tengo que hacer algo porque estoy produciendo el frío por la mañana y lo estoy usando por la tarde, tengo que almacenar. Acumulación e hibridación son soluciones que hay, por ejemplo, la aerotermia híbrida que se usa con caldera y apoyo, digamos, solar. Y apoyo solar que aquí está, por ejemplo, sería una bomba de calor con 2 depósitos, con caldera y con apoyo solar. Esto cumple, esto da calefacción y refrigeración. Fundamentalmente, la bomba de calor da la calefacción y la refrigeración, obviamente. El gas da el agua caliente sanitaria y apoya la bomba de calor cuando la temperatura exterior es muy baja, porque cuando la temperatura exterior es muy baja, en calefacción se me viene abajo el COP y además me escarcha. De forma que cuando tiene que ponerse a temperatura muy baja, el agua que hay en el aire condensa y solidifica, y por lo tanto tiene que haber un proceso de desescarche que se hace invirtiendo el ciclo y eso te baja mucho el rendimiento. De forma que cuando las temperaturas son muy bajas, por ejemplo, superiores a 4 grados, funcionaría la caldera. Y esto da unos porcentajes de horas y de energía de bomba de calor brutal. Básicamente toda la calefacción la está dando con bomba de calor. La refrigeración, el 100% das con la bomba de calor y el agua caliente sanitaria lo das con la caldera. Pero necesitas paneles solares. Plan B, aerotermia con apoyo solar. Bastante cómodo, digamos, en residencial. Ahora veremos soluciones de terciario. ¿Qué es lo que hacemos? Pues esto es un equipo comercial que tiene una bomba de calor, que tiene un depósito, que tiene fotovoltaico, que tiene un poco de solar de apoyo, que tiene fotovoltaico de apoyo, que puede servir para muchas cosas y que da calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. Solo hay, en este caso en caldera, solo hay una bomba de calor, con apoyo solar poco y con apoyo fotovoltaico, bueno, pues el que pueda. Es lo que todos estamos poniendo ya fotovoltaico en nuestra casa, porque ya, yo no sé, una vez creo que tengo un amigo cuyo primo no ha puesto fotovoltaico en su casa, pero vamos, está al caer casi seguro. Integración con efluentes degradados. Esto es muy interesante porque se usa sobre todo en terciarios. ¿Qué hacen los terciarios cuando están usando bomba de calor y tienen que cumplir la exigencia de agua caliente sanitaria en los sectores, digamos, donde la agua caliente sanitaria es dominante? Por ejemplo, como hemos dicho antes, el sector hospital y los hoteles, sobre todo los hoteles. Y entonces hay un truco, y es que se considera renovable la energía residual. Es decir, cualquier efluente degradado que se vaya a tirar y tú lo utilices, lo consideran como renovable. De forma que es renovable todo lo renovable directo, térmico y fotovoltaico, es renovable el medio ambiente y es renovable cualquier cosa que esté caliente, en este caso, vamos a agua caliente sanitaria, H4, y tú vayas a tirar. Y tiene
muchas oportunidades. Por ejemplo, aquí tenemos un hotel con piscina, donde lo que hace es utiliza el calor del condensador, porque todo el mundo en verano se ducha con agua fría, salvo que vaya a un hotel. Entonces te ducha con agua caliente para hacer gasto. Y eso es lo que pasa. Entonces estamos en verano, el hotel, o sea, el verano es mínimo en el residencial, máximo en el Corte Inglés, y en medio tenemos todos los edificios, digamos, terciarios, pues los hoteles también tienen un verano, una refrigeración, digamos, grande y al mismo tiempo una necesidad de agua caliente sanitaria. Siempre que funcione una enfriadora para producir, para dar refrigeración, tiene un calor en el condensador que se está tirando. Utilizar una parte, condensador repartido. Y ahora si suma esto que está por aquí, más un poco de agua caliente de solar, ya tienes que cumplir. Claro, que si es con piscina, ahora te la han dado ya, porque es que encima la piscina tiene muchísima humedad. Y tienes que deshumidificar con una bomba de calor que puedes utilizar para calentar el vaso de la piscina. Es tremendo, no sé si saben cómo son las piscinas. Hay que cambiarlas cada no sé cuánto, porque hay que tirarlas cada... No lo sé, lo he llegado a saber. Pero el consumo de la piscina es brutal. Primero porque el agua caliente cede al ambiente. Segundo, por evaporación. Y tercero, porque tienes que tirar el contenido completo de una piscina climatizada. Y por lo tanto, ahí tienen la manera de hacerlo con un efluente degradado. Recuerden que agua caliente sanitaria es ducha, baño y piscina. Meten las piscinas y por lo tanto esto es lo que hacen, por ejemplo, en los hoteles. Aquí tenemos el mismo hotel sin piscina, ha hecho otra vez el condensador partido. Aquí tenemos, por ejemplo, que es lo que se usa cuando el agua caliente sanitaria bajan. O sea, ahora el agua caliente sanitaria es el que apoya la refrigeración, en las dos anteriores la refrigeración apoya el agua caliente sanitaria. Les quiero contar algo más interesante y más curioso. Ustedes saben que la temperatura del terreno es la media anual de la localidad. Solo hay que meterse suficientemente profundo. De forma que a unos 12 o 14 metros de Sevilla, la temperatura del terreno viene a ser la media, que es del orden de 21 grados. Eso es la teoría. De forma que nosotros tenemos algo que está en el terreno. Por un lado tenemos geotermia, pero por otro tenemos las estaciones de metro, que son mucho más interesantes. Las estaciones de metro están, como todo el mundo sabe, subterráneas. Las estaciones de metro subterráneas están bajo tierra, las aéreas no. De forma que aquí tienen ustedes la estación de Puerta Jerez. ¿Qué pasa con la estación de Puerta Jerez? Pues la estación de Puerta Jerez, no sé si lo saben, tiene una cantidad de infiltraciones brutal, como todas las estaciones del mundo, no que esté mal hecha. De forma que el agua, la capa freática está por encima del nivel de la estación y acaba colándose. Haga lo que haga, acaba colándose. De forma que se cuela, aquí se está colando y llega a una cántara que le llaman los ingenieros civiles, los ingenieros de caminos, que son 3 carreras, ¿sí? Caminos, canales y puertos, mucho más que nosotros. Entonces, en esa cántara hay un montón de agua diaria que se tira a saneamiento. ¿Cuánta agua? Pues en concreto, 60 metros cúbicos diarios, 60 metros cúbicos diarios se tiran en Puerta Jerez. Yo tengo los datos de Madrid, mucho más aparatoso, mucho más aparatoso. Todas las estaciones de metro de Sevilla tienen agua y tiran una cantidad de agua brutal. ¿A qué temperatura está ese agua? Hombre, pues lo dice la teoría. Aquí lo dice, del orden de 20 y tantos grados. Pero claro, lo mejor es medirlo. Aquí tienen lo que ha pasado este verano en esa estación, entre 20 y 21 grados. Efectivamente tengo agua entre 20 y 21 grados todo el año que tiro. Ahí tenemos un efluente degradado porque lo tiro y por lo tanto es renovable, que puedo usar para calefacción y para refrigeración de bombas de calor. Por lo tanto, una propuesta. Bueno, aquí tiene la temperatura media anual de otros sitios. Sevilla es Valle del Guadalquivir, de lo malo. Fíjense, vamos, si me voy a Madrid no veo un pimiento, porque no veo absolutamente nada. Pero son datos, bueno, ni siquiera sé si da de 2 en 2, de 3 en 3. Pero bueno, Sevilla es el peor sitio donde puedo utilizar para la refrigeración el agua del suelo profundo. Porque aquí, en otros lados, fíjense esta zona donde está Madrid, le han quitado 3 o 4 grados más. De forma que ustedes pueden utilizar el agua de infiltración de todas las estaciones del metro, de Sevilla y donde haya metro, que está en Sevilla alrededor de 20 grados, para acondicionar la propia estación, para acondicionar los edificios próximos con bombas de calor agua-agua. Renovable total, renovable completamente. De forma que ahora sí hemos cambiado el fluido y hemos cambiado la temperatura. Recuerden que la aerotermia clásica es aire-agua. Esto es un agua-agua
mucho mejor porque he cambiado el fluido y mucho mejor porque tiene una temperatura controlada. Yo de la geotermia me van a permitir que no diga muchas cosas, porque es que tengo dudas. Porque es que el terreno se satura. Y como no haga geotermia estacional, a mí me da miedo de lo que pasa con el ciclo, digamos, día-noche. El terreno se satura porque el terreno tiene una conductividad muy pequeña, del orden de 1. De forma que usted le mete calor y el calor no se va. O hace una gran, o pone mucha área de transferencia, o el calor no se va. De forma que yo no voy a decir nada, porque no voy a decir nada de ningún libro, porque todo lo que estoy contando son vivencias directas. Lo del libro lo pongo en duda, como decía Nietzsche, pongo en duda todo, lo de los libros especialmente. De forma que esto está medido y contrastado. Yo tengo, sí, aire en geotermia, tengo aire con geotermia, y se satura el terreno, y al cabo de 3 o 4 días aquello no transfiere, y tienes que regenerarlo por la noche. De forma que mira que bueno, está por ejemplo enfriando, coge aire de la calle, lo metes por una red de conductos y te sale frío el primer día. Cuando llevas 5 días ya no te sale frío. Se ha creado una saturación alrededor de tu conducto y tienes que regenerarlo por la noche, pero eso ya es muy complicado. Eso es otra cosa. Os voy a contar un caso de hace nada que ha acabado y tenemos 10 minutos y preguntas. Y ese caso habla del desplazamiento. Estamos hablando de inteligencia. SRI es un acrónimo muy interesante que se llama Smart Readiness. SRI, Smart Readiness. Voy para atrás porque esto está interesante. Bueno, en castellano es disponibilidad de inteligencia que tenga un edificio. Smart Readiness Indicator. Disponibilidad de inteligencia. ¿En qué consiste la inteligencia? En que yo, sabiendo lo que sé de cómo funcionan las instalaciones, voy a utilizar ahora equipos de TICs, digamos, absolutamente asequibles por todo el mundo. Nosotros a los alumnos, cuando llegan, bueno, vosotros no, porque no habéis sido de mi especialidad, pero los alumnos que hay aquí, pero los alumnos de mi especialidad, cuando llegan, le damos 2 sensores a todo y cada uno de los sensores. Y nos cuesta tan poco los sensores que no nos molestamos en que nos lo devuelvan. Bueno, nos molestamos un poquito, pero si son Erasmus no les decimos llévatelo, si no pasa absolutamente nada. Y esos son, digamos, sensorización, y los actuadores cada vez están, digamos, a mejor precio. Y bueno, controlar una red de una casa con domótica, eso ya está a la orden del día. De forma que yo puedo utilizar todo lo que sé para hacer cosas, digamos, que me permitan optimizar el uso del fluido, el uso de la temperatura y el uso de todo, almacenando en muchos sitios, pero un sitio donde se almacena de maravilla es en el propio edificio. De forma que el propio edificio tiene una masa térmica que te muere, especialmente si está aislado por fuera. Si no está rehabilitado, lo dejamos. Si el edificio está rehabilitado, tenemos una masa térmica brutal, y yo entonces puedo utilizar el edificio como fuente, digamos, de almacenamiento. De muchas maneras. Nosotros hicimos un proyecto con Endesa que se llamaba Graciosa. No sé si alguien lo conoce, el proyecto Graciosa, es un proyecto conocido. Esto es un acrónimo que tiene... Un acrónimo que obviamente no hemos puesto nosotros. Si hubiéramos puesto el acrónimo nosotros sería MLTRVT, porque los acrónimos los ingenieros lo ponen cogiendo las primeras palabras de todo lo que hay. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo una que era un sistema de ventilación híbrido en edificios terciarios. Por supuesto, SVHET. Hubiera sido el acrónimo, claro, que lo puso un arquitecto, y el acrónimo era EOLO. Y nadie sabe dónde sacó lo de EOLO, pero sí, había una E, una O en algún lado. Graciosa le pasa exactamente igual. Graciosa es muy interesante porque lo que se hizo fue lo que se llama pre-cooling. Es decir, enfriamos el edificio, la inercia del edificio, cuando teníamos disponibilidad del recurso solar. O sea que tú no enfriabas el edificio cuando te hacía falta, sino cuando tenía electricidad renovable disponible. Aquí vamos a estudiar algo parecido. Esto es de aquí al lado, es de cama, son unas viviendas, y le hago un número para que vean el interés, digamos, de ese almacenamiento en el propio edificio. Esto es una rehabilitación de Abra. Abra es la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, y hace, pues yo qué sé, 20 rehabilitaciones, 15 o 20 rehabilitaciones al año. Esta es una en la provincia de Sevilla, y en concreto probamos un sistema en el bloque 3, que es este de aquí. Por lo demás son viviendas normales.
Y aquí tenemos qué sucede antes de la rehabilitación. Antes de la rehabilitación, estas son las temperaturas que hay en la planta alta. En la planta alta hay unas temperaturas del orden de todo el verano, esto es un verano medido, el año 2020, 32, nunca bajando de 25, entre 25 y 32 grados, algunos días 34. Si el estándar es 25 y tiene que estar de 25 por abajo, número de horas en confort, ninguna, están siempre mal. Lo que pasa es que a veces están mal y otras veces están muy mal, pero eso es lo que hay. Este es el modelo, bueno, modelo para un año tipo, vamos, se está mal, la teoría y la práctica dicen que se está mal, las preguntas, los usuarios dicen que se está fatal. El caso es que nosotros vemos y hacemos una rehabilitación integral. Hay una rehabilitación integral del edificio y resulta que esa planta alta pasa a tener una demanda de refrigeración de 14 a 13,4. Es decir, el edificio ha bajado su refrigeración, ha bajado muchísimo su calefacción y ha bajado la refrigeración. Poquito. Pero es mentira, porque en esas viviendas no han bajado ninguna refrigeración, porque nadie tiene refrigeración en esas viviendas. Entonces nos vamos al indicador complementario, número de horas fuera de confort. Han aumentado. Las rehabilitaciones en los edificios aumentan el disconfort, salvo que tenga acondicionamiento. Si tiene acondicionamiento lo mejoran un poquito, pero si no tiene acondicionamiento, esto es vivienda social, lo empeoran. Con lo cual, vaya tela. Estamos haciendo una rehabilitación, en invierno estamos contentos, en verano lo hemos empeorado, pero atentos, no han aislado el edificio. No han aislado el edificio. Ahora sí tenemos posibilidad de usar el almacenamiento. El almacenamiento que hacemos es almacenamiento en cubierta. El principio es este. Vamos a hacer una cubierta activa, funciona de dos maneras. Por el día tiene un aislante arriba y esto está cerrado. Por la noche dejamos que el aire exterior entre y enfríe la cubierta. Y si el aire exterior no está muy frío, le metemos un enfriamiento adicional evaporativo. De forma que lo que vamos a hacer es enfriar la cubierta por la noche. ¿Por qué por la noche? Porque por la noche hace aire frío. Hemos dicho que estamos interesados en usar el foco cuando está en las mejores condiciones. Ahí tenemos el diseño, aquí tenemos la realidad. Tenemos un sistema de enfriamiento evaporativo, digamos, convencional, tenemos un conducto de admisión, tenemos esta es la impulsión, tenemos todo esto es la cubierta hasta aquí abajo y esto es, digamos, el conducto de salida. Aquí tenemos la realización completa, no le entro en detalle, pero bueno, esto se ha hecho y se ha medido durante todo este verano. ¿Y qué es lo que sucede? Pues muy bien, lo que sucede es que efectivamente la cubierta se enfría. La cubierta le hemos dado un plus de inercia, le hemos metido en lo que es la formación dependiente, la hemos nivelado, le hemos metido un par de centímetros de hormigón adicional y el aislamiento por fuera, con lo cual, fenomenal. Estamos produciendo una gran cantidad de frío. Este es el frío que hemos producido durante todo el tiempo. La potencia media de frío es 3,8 kilovatios. El ventilador consume 0,5 kilovatios. El COP es 7,6. El COP siempre es lo mismo. El efecto útil dividido entre lo que te cuesta. De forma que 3,8 dividido entre 0,5 es 7,6. Hay unas pérdidas. Pero, atento, este ventilador está funcionando a 3.000 y pico metros cúbicos hora. En realidad podía funcionar hasta 10.000, 11.000 consumiendo lo mismo. Prácticamente lo mismo. Es decir, yo puedo mover 3 veces la cantidad de aire y puedo enfriar 3 veces lo que he enfriado con el mismo equipo, el mismo coste. Y esto es lo que yo enfrío. Este es el frío que está produciéndose en la cámara. Este es el frío que le estoy quitando a la parte de dentro. Hasta la parte de dentro. Y este es el frío que yo estoy sintiendo en el interior del edificio. Es decir, de todo lo que he cogido, al final el 68% es frío que le meto y el resto no es frío que le meto, es calor que le quito, que es otra manera de poder mirarlo. ¿Qué es lo que sucede con esa cubierta? Pues que he bajado el confort, lo he bajado, lo he mejorado un 80%. Esa vivienda, que no tiene equipo de aire acondicionado, se encuentra en condiciones de confort. Solo hay que preguntarle a los propietarios. Vamos a hacer un número que lo he hecho especialmente para esto, para que ustedes entiendan qué es lo que sucede. Supongamos que tuviera aire acondicionado, porque claro, ¿cómo monetizamos el que yo estoy mejor y antes peor? Complicado. Hay que buscar un estándar. El estándar existe en España y es
un número de un uso concreto del edificio. El edificio funciona de 16 a 24, dice el estándar. Bueno, pues por compararlo. Para ese edificio, si no tuviera la cubierta activa, haberlo acondicionado de 16 a 24 horas, tiene que consumir esto, con un equipo, con un split clásico, y esta es la refrigeración convencional que se le aportaría al espacio en un día concreto, el concreto el 15 de julio. El 15 de julio es muy emblemático, porque el diseño se hace el 15 de julio a las 3 de la tarde, es la hora, digamos, de proyecto en refrigeración. Hemos cogido el 15 de julio, ¿por qué no? Esto de aquí es lo que le está dando gratis, vamos, grande, el frío que le está metiendo la cubierta. Y esto es el complemento que tengo que hacer. De forma que yo, si no pongo la cubierta, tengo que pagar esto. Si pongo la cubierta, esto es lo que me da la cubierta, pero para comparar cosas en las mismas condiciones, le tengo que dar este complemento. Y ahora hacemos los números. ¿Cuál es la energía que disipa la máquina, la enfriadora, el split, si no hubiera la cubierta activa? 14. ¿Cuánto da la cubierta ventilada? 12,8. ¿Cuánto da el alternativo convencional? 6,75. La mezcla es 19. Siempre sucede esto. Siempre que haces preenfriamiento o precalentamiento, almacenando en un edificio, siempre pierde. 14, si yo no hago nada. 19, si hago el invento este que se nos ha ocurrido. O sea que de 14 a 19, peor el caso alternativo. Pero eso es en demanda. Vamos a verlo en consumo. En consumo le he puesto un rendimiento de 2,5, a este le he puesto un rendimiento de 5, ha salido 7 y pico. Le he quitado ahí por darle emoción, y el convencional le he puesto el rendimiento de medio, y ahora es 5,26. Es decir, mi sistema da más frío, mi sistema consume menos, pero por los pelos, pero mi sistema cuesta mucho menos, porque lo estoy produciendo por la noche. Y la noche es hora valle. Y he cogido los datos de mi casa, he visto el horario concreto de hora valle y he visto el coste concreto. Y es de 1,25 a 1, es decir, un 25%. De forma que esto es algo que se puede hacer muy fácilmente en sentido amplio. Se puede utilizar la inteligencia. Esto es lo peor que puede pasar, porque el primer año no ha habido gestión de la operación ninguna. O sea, número de horas fijos y todo lo demás. Se puede hacer infinitamente mejor. Pero haciéndolo muy mal, ya es un 25% más barato de lo que hubiera sido usando el sistema convencional. En confort es lo que se llama un edificio pasivo. No ha hecho falta, no va a hacer falta meter refrigeración, porque el número de horas fuera de confort, bueno, muy fácil. La chica de la primera fila tiene una chaqueta puesta. Eso está en manga corta. ¿Qué es el confort? Depende. Esto es la batalla por el mando a distancia de la tele y del confort. Yo no sé si hay mando a distancia de la tele, no, se le interpela directamente, ¿no? Pero bueno, el caso es que bueno, entre 25 y 26 grados y 27 grados, tengo los datos de cuál es el impacto del cambio de consigna del gobierno. No lo he traído porque me parece, en fin, antes que la prensa, pues mejor se lo digo al gobierno. El caso es que el edificio se convierte en un edificio que no requiere refrigeración. Si lo requiriera en cualquier caso, la actuación es claramente rentable. No en términos de energía total, sí en términos de consumo, sí en términos de coste. ¿De acuerdo? Y por supuesto, encima tengo una clase C y paso a una clase A. O sea, me dan la medalla de oro y parece una tontería, pero esto me permite acceder a una subvención mayor. O sea, encima me cuesta menos. O sea, me cuesta menos de inversión inicial, me cuesta menos de coste de operación, no pierdo nada. Conclusiones. Creo que son personales. La penetración de energía eléctrica es débil ahora mismo, es débil en calefacción, en refrigeración no tiene plan B, no tiene alternativa, y en residencial en agua caliente sanitaria. Pero hay unas perspectivas, digamos, claras, porque la gente no va a querer poner paneles solares. Y si lo van a poner los mínimos que no le bloqueen, digamos, la cubierta, que no le bloqueen, digamos, los promotores, digamos, van a pelear todo lo que puedan. De forma que no hay más alternativa que soluciones eléctricas a la solución, digamos, de renovabilidad con paneles solares térmicos. La penetración es pequeña, no es tan pequeña en el sector terciario, y en el sector terciario sí hay soluciones realmente imaginativas. Nosotros hemos trabajado con Naturgy, hemos trabajado con todo lo que hacen la gente
la empresa de servicios energéticos, especialmente en el tema de rehabilitación en hoteles, y están metiendo bombas de calor. Naturgy está metiendo bombas de calor a muerte porque los promotores, vamos, no meten vamos, ya todo el mundo vende de todo, ¿no? Y hace de todo, pero en principio debería de, no sé, por deferencia deberían de meter gas primero, digo yo. El caso es que ahí está. La bomba de calor por sí sola no es solución para satisfacer exigencias de eficiencia energética en la cualidad sanitaria, definitivamente no, salvo equipos que no están en el mercado, pero sí hay, digamos, muchas combinaciones que cumplen. Lo último es que las nuevas exigencias vienen francamente bien, creo que vienen francamente bien. Claro que cada vez van a ir a peor. O sea, esto es, cuando ya nos acostumbramos, nos van a dar otra vuelta de tuerca. El consumo de edificios, el edificio de consumo casi nulo ahora es una cosa, en 5 años será otra, en 10 años será otra y cada vez peor. De forma que cada vez hay que echarle más imaginación. La oportunidad de la bomba de calor va a aparecer si las prestaciones nominales son mejores y el comportamiento de carga parcial es mejor, si los saltos de temperatura son los adecuados, si se hace fraccionamiento de potencia, no creo mucho en esto, si se hace gestión de la demanda, creo firmemente en esto, es muy simple, la gente va a Carrefour, como ustedes saben, y piden 2 paquetes de pan Bimbo y no sé qué, y te dan un par de sensores o 3 gratis, como dan estampitas de, voy a decir alguna locura, no sé, la guerra de la galaxia, eso no existe ya, ¿no? Bueno, estampitas de algo, o sensores y no sé qué, eso realmente es algo que la gente maneja. Las aplicaciones a la gente le encantan, o sea, los señores que tienen este sistema, el sistema le da igual, lo que le interesa es jugar con la aplicación, saber cuánto ha gastado, eso le encanta, lo maneja todo el mundo menos yo. Entonces va, acumulación, hibridación. Y por último, esta sí creo, en estas 3 últimas que están en rojo, creo firmemente, integración con efluentes degradados, entre otras cosas, por favor, todo lo que hay en las estaciones de metro. Hay un potencial brutal. En Madrid lo están usando y espero que aquí pronto también. Muy bien, pues por mi parte, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por darnos 10 minutos. Es imposible concentrar en hora 40, en hora 50, perdona, en hora 20, sí. Imposible concentrar más información de la que Servando ha dado, pero Servando es capaz de hacerlo y lo ha demostrado. Bueno. Es una pena que no tengamos tiempo de presentar con detalle a todos los ponentes que tenemos por aquí. Este curso entre hoy y mañana unos ponentes del primer nivel. Servando es uno de los mejores expertos en temas de energéticos, de edificios, como ha demostrado, de los más premiados. Sí. No. Muchas gracias. Esto se cuenta en numerosas asignaturas durante una carrera entera y es muy difícil resumir en hora y 20, de verdad. Yo por fin me he enterado lo que es el SEER y SECOP. Cuando me compré el último aire acondicionado con inverter, me di cuenta que tenía un SECOP el doble que uno que tengo hace 25 años, porque ahora usaba tecnología inverter, claro. y antes no. Entonces, por fin me he enterado lo de lo estacional, la diferencia, la carga parcial, todas esas cosas magníficas. Yo he aprendido muchísimo, Servando, más que cuando me daba los problemas en cuarto en transferencia de calor. Claro, pero bueno. Era una actitud, más que nada una actitud. Sí, pero me puso, creo que matrícula sobresaliente como mínimo, Yo era un empollón. Lo creo. Sí, me puso sobresaliente. Yo, ya que tengo el micrófono, voy a hacer la primera pregunta yo, y 10 minutos. Un ejemplo, o sea, yo entiendo lógicamente que de Madrid para arriba la temperatura en invierno es mucho más baja que de Madrid para abajo, y por tanto las bombas de calor funcionan peor, ¿no? Y me ha gustado mucho lo que has contado de la geotermia, de las limitaciones que tiene. Yo coincido con todo lo que has dicho y reafirma mis sospechas, que ya con tu experiencia me lo creo. Pero yo, por ejemplo, un ejemplo que te voy a preguntar para ver tu opinión, a lo mejor tú en tu casa ya lo tienes resuelto. Hace 23 años puse unas placas de agua caliente sanitaria en mi tejado, me las puso unos amigos tuyos, me lo recomendó Pepe Guerra y magnífico, estoy contentísimo. Llevo 23 años sin cambiar el depósito y toco madera porque se romperá cualquier día. No me gastó ni un duro en la placa fotovoltaica, termosolares. Sí. Pero ahora, gente que está en la misma situación que yo 30 años después, no sé, mi hija en una casa y tal, empieza a haber opciones y es infinita, claro. Y tú lo has planteado aquí casi todas, ¿no? Que si aerotermia, que si aire-agua, que si apoyo con fotovoltaica, que si apoyo, que si con depósitos, sin depósitos. Claro, evidentemente la aerotermia tiene la ventaja de que funciona de noche, aunque no haya sol, porque el calor lo sacas del aire. Claro. En cambio, la de agua caliente que tengo yo de noche no calienta, si al contrario, llueve, se enfría y si llueve tal. Entonces, ¿cuál es la combinación óptima en una latitud como Andalucía? O sea, que una persona que quiera de repente dotarse de agua caliente sanitaria en su casa, ¿qué le recomendarías tú?
Pero eso depende, claro. La respuesta a estas cosas depende del número de Sí, personas. pero a depende grosso modo. Grosso modo, hombre, yo tengo térmica y fotovoltaica. Yo prefiero la fotovoltaica porque me da menos problemas, me da mucho menos problemas. Y yo tengo con acumulación, yo tengo una vivienda en isla, yo tengo una vivienda, digamos, sin acometida eléctrica. Hombre, yo ahora mismo, como están los precios, yo creo que el apoyo, o sea, yo metería una bomba de calor y el apoyo no lo haría solar térmica, lo haría solar fotovoltaica, pero como apoyo. Yo haría las dos cosas. Creo que eso, yo lo oí, cuando lo oí la primera vez digo, están de broma, pero no están de broma. Salen los números y creo que pueden salir bien. Sí. Y la fotovoltaica la usas cuando, quiero decir, sin acumulación, sin batería, también funcionaría. Tú tienes tu bomba de calor y tienes fotovoltaica metiéndole y cumple. Y además, lo bueno de esta directiva es que al final, digamos, te sale a cuenta. Es decir, la exigencia, si se hace bien, pues al final, para el usuario que está hipersubvencionado, como sabemos, y el periodo de recuperación de la inversión es rapidísimo. ¿Alguien quiere preguntar? Ahora, aquí. ¿Hay algún comentario en la... Creo que le ha entrado hambre a la gente, Servando. Hambre. Sí, claro. Hambre. Hambre. Bueno, igual felicitar y agradecer a Servando por su excelente presentación. Yo tengo una curiosidad acerca de, en la práctica, qué tan común es que las instalaciones, edificios, oficinas, etcétera, utilizan esa combinación de varias bombas de calor de diferentes potencias nominales para mejorar sus rendimientos. Si va desde un tema teórico o en la práctica realmente están poniendo así. Nunca más de 2. Yo no he visto nunca más de 2. No de la misma potencia, pero nunca he visto más de 2. No, esa es mi experiencia en instalaciones. El funcionamiento de potencia es más teórico que real. Sí. Vale, gracias. Siempre he tenido la duda de por qué en la fachada de los edificios, principalmente en la cara sur, no se ve nunca una placa fotovoltaica por el doble hecho de generar electricidad y por aislar térmicamente cuando da el sol de continuo. Y me extraña, no sé si eso es que no será viable en cuanto a eficiencia. No, sí, yo creo que sí. No sé si hay problemas del PO, pero no son las sombras normalmente. Es decir, la cubierta es una superficie, digamos, beneficiada porque salvo que esté en Manhattan, quiero decir, normalmente ningún edificio te da sombras, los edificios, mientras que en una trama urbana clásica las fachadas tienen enfrente otras fachadas. Y incluso si tiene, bueno, salvo grandes avenidas. El problema es que la orientación horizontal es horizontal y la gire donde la gire sigue siendo horizontal. Y encontrar una cara sur no sombreada es francamente complicado. Sí hay, en cualquier caso, fachadas con fotovoltaico. Yo la he visto. Y lo hacen con cámara, además. Lo hacen, o sea, es como una lo que se llama fachada ventilada. La fachada ventilada, donde la piel exterior, la hoja exterior, es fotovoltaica. Y viene muy bien el movimiento de aire porque mejora el rendimiento porque la enfría. Bastante viable, ¿no? Sí. Bueno, a ver, en edificación aislada sí. Y en una parcela libre tú pones la orientación que te da la gana y ahí lo puedes hacer. Yo conozco un edificio que se llama, lo conozco muy bien, se llama Siglo XXI, un edificio que está en Lisboa, y todas las fachadas son paneles fotovoltaicos. Gracias. Sí, yo creo que sobre esto, yo conozco algún caso también, el tema de las fachadas. El problema es que los arquitectos hasta ahora no estaban mentalizados ni educados para construir pensando en energía renovable y en fotovoltaica y en las cubiertas y las fachadas. Yo creo que en el futuro los edificios se harán de otra forma distinta. Es decir, y por supuesto la fachada sur, de esta mañana hablaba yo de un estudio del IDAE que hablaba del potencial de las cubiertas y las fachadas sur, ambas en zonas urbanas que efectivamente están limitadas por la trama y por los que están enfrente, ¿no? Que te da sombra, ¿no? Claro. Pero estoy convencido que serán. Y el problema que tenemos actualmente es que muchas veces en las placas fotovoltaicas cada ayuntamiento tiene un técnico de urbanismo, un arquitecto, un aparejador
que tiene cuestiones estéticas, gustos estéticos particulares y te pone pegas porque dice que determinada placa queda muy fea y que el pueblo va a quedar una defesio y no le falta razón. A veces las placas fotovoltaicas las ponen de cualquier manera y en muchos técnicos de urbanismo se preocupan de la estética en exceso y no te dejan, por ejemplo, ponerla en una fachada sur. Pero todo eso cambiará porque estarán integradas y cuando haya las peronquitas y las propias sean semitransparentes los cristales y habrá fachada, habrá fotovoltaica por doquier. Sí. Toda la superficie que le dé el sol acabará teniendo fotovoltaica, no hay Claro. más remedio. Sí. Y además el gusto está cambiando. En mi calle han hecho 3 edificios nuevos. Son negros. Bueno, no son negros, son blancos y negros, pero tienen parte negra. Y cuando la gente decía, "El negro, por Dios, qué cosa más fea", pues han hecho 3 nuevos y son edificios de alto standing, los 3, muy buenos, muy buena arquitectura. Y es blanco y negro el edificio, es la moda. Pero ya el negro no provoca un rechazo, un punto ahí de morbo incluso. Sí, sí. Pues muy bien, si no hay más, es la hora justo, hemos terminado con British, son las 2. Perfecto. A las 3:30 continuamos con la siguiente sesión, así que intentaremos ser puntuales. Fenomenal. Bueno, pues Muy muchísimas bien. gracias a todos. Gracias, y- gracias, Servando. Bueno.